Muy buenos días, mi nombre es Darlene Carelli Solís y el de mis compañeras es Lizeth Mariana García, Daniela Piedrahita y Lina Sánchez. El día de hoy vamos a realizar unas entrevistas a una docente del sector público y a otra docente del sector privado. Entonces, como primera instancia, vamos a iniciar con la docente del sector privado, que se llama Juliana. Entonces, profe Juliana, muy buenos días, espero se encuentre súper bien. El día de hoy, pues, como ya se lo hemos mencionado anteriormente, venimos a realizarle una entrevista. Entonces, como para no darle más largas al asunto, comencemos. Como primera pregunta de esta entrevista está el ¿conoce usted el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 de 2002? Hola profes, muy buenos días, espero se encuentren muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Y profe Darly, respondiendo a su pregunta, sí, conozco el decreto C2277 de 1979, que es la obtención de normas para nuestro ejercicio docente y define las condiciones de ingreso, ejecución, estabilidad, ascenso y retiro. Por otra parte, también tenemos el decreto 278 del 2002, que es el Estatuto de Profesionalismo Docente, que tiene como objetivo la regulación de las relaciones del Estado con los docentes que se encuentran en su servicio. Bueno, buena tarde, profesora Juliana. Gracias nuevamente por aceptar participar de esta entrevista. La siguiente pregunta sería, ¿conoce usted la diferencia entre el decreto 1278 y el decreto 2277? Mucho gusto, profe Mariana. Claro que sí, profe. Bueno, iniciando con la pensión, por ejemplo, en el decreto 2277, los docentes tienen el derecho a pensionarse a partir de los 55 años de edad y 20 años de servicio, a diferencia del decreto 1278, en el cual los docentes se pensionarían a partir de los 57 años de edad y los 25 años de servicio. Por otra parte, tenemos el ingreso, ¿no? Bueno, el ingreso por parte del decreto 2277 era a partir de, bueno, eres docente, tienes algún estudio profesional en la docencia y tienes el cargo, pero tenías también la posibilidad de seguir estudiando aún quedándose allí mismo, a diferencia del ingreso del decreto 1278, que es a partir de un concurso. Ese concurso infiere según tus conocimientos y según tus capacidades. Entonces te vas a postular a cierto curso, a cierto grado, a cierto nivel académico, y si en aquel concurso tu evaluación no alcanzó el 60% en adelante, no puedes participar o ser parte del proceso académico de nuestros estudiantes este año, sino que te tendrías que postular para el siguiente. Por otra parte, también tenemos la permanencia. Bueno, la permanencia en el decreto 2277 era un derecho, ¿no? Entonces, la única forma de que a ti te sacaran de la labor docente era que cometieras alguna clase de error o tuvieras algún problema dentro de una institución educativa o dentro de tu labor. A diferencia de el decreto 1278, ya que tú estás en el nivel en tu puesto de trabajo, por decirlo de alguna forma, gracias a tus capacidades, ¿sí? Como lo dije anteriormente, si en el año siguiente no
tienes las capacidades necesarias para seguir allí, no vas a poder proseguir. Y por último tenemos los escalones. Entonces, bueno, en el decreto 2277 tenemos los escalones A, B y de 1 a 14. Y tú te vas a mover entre ellos dependiendo del tiempo en el cual estés laborando. No quiere decir que cuando estabas en el escalón 1 eras menos que ahora que te encuentras en el escalón 14, por ejemplo. No tiene nada que ver. Tú podías tener los mismos conocimientos anteriores a los que tienes ahora y no pasaba absolutamente nada. Ahora, a diferencia de los escalones del decreto 1278, ya que este parte de A, B, C y D, y tú no vas escalonando, te vas ganando tu puesto, por decirlo de alguna forma, y es algo que me parece muy grato, ya que si tú eres licenciada pedagoga, bueno, vas a hacer una licenciatura, vas a hacer un doctorado, una maestría, y esto te va a llevar a escalonar, solamente por méritos. Bueno, profe, desde su experiencia como docente, ¿considera usted que el decreto 1278 ha contribuido a su formación como docente y por qué? Bueno, como mi experiencia como docente, a ver, el decreto 1278, yo creo que como docentes nos hace un llamado a siempre tratar de ser los mejores, a siempre capacitarnos más, ya porque lo único permanente es el cambio, y así mismo es para nuestros estudiantes y para nuestros niños, y debemos tener como base que nosotros somos quienes vamos a educarlos para un futuro, y todos los días nos encontramos cosas distintas. Entonces yo creo que como docente me ha ayudado, sí, no porque me lo exija tal vez un ente público, sino como mi compromiso en la docencia y el amor que tengo por mis niños, y saber que si yo me rijo la normatividad y si yo soy constante en lo que amo, ellos también van a recibir lo mismo, y la idea es formar personas de calidad. ¿Cree usted que hay alguna diferencia entre el sector educativo público y el privado? ¿Por qué? Sí, la verdad sí creo que hay muchas diferencias. Bueno, tal vez en el sector público tendríamos muchos beneficios a los cuales en este momento no recibimos, pero también creo que en el sector privado tenemos cierta libertad de pedagogía, ¿no? Entonces, la institución educativa obviamente tiene una pedagogía estratégica, pero también tenemos la posibilidad de desarrollar nuestro PI a nuestro modo, ¿sí? Según las necesidades de nuestros niños. Y creo que en los entes públicos sería un poco más difícil. Y en tanto a beneficios, yo creo que sí hay muchos beneficios en el ente público, en tanto en pensión, en salud, en remuneración económica. Creo que sí, cambia bastante. Bueno, profe Juliana, aquí le va la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el Ministerio de Educación o el Estado están cumpliendo con el decreto 1278 de 2002 de cada uno de los docentes o con cada uno de los docentes? Hola, creo que en algunas cosas sí el Estado está cumpliendo con la normatividad del decreto 1278. Más en algunas cosas se flaquea. ¿Por qué? Porque hay muchos colegas en el ente público que no están tanto por sus conocimientos o sus competencias, sino también están apadrinados políticamente. Entonces creo que allí sí hay como una pequeña falencia. Pero de otro modo, creo que hay muchísimos docentes en el ente público y
que se han acogido muy bien a esta normatividad y que el Ministerio de Educación ha tratado de realizar de nuestra educación un compromiso, ¿sí? Y me gustaría como darles este mensaje, y más en el proceso de formación. Esto no se trata solamente de realizar un trabajo por una remuneración económica, aunque es muy grato tenerlo, pero es más que todo a quién estamos formando, ¿sí? Por quién lo estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo nosotros en este momento es el reflejo de lo que vamos a ver con nuestros niños. Entonces, si como docentes nos capacitamos y como docentes nos esforzamos, que es uno de los requisitos del decreto 1278, yo creo que vamos a obtener grandes cambios en nuestros niños y en la sociedad, sobre todo en este país, Colombia siendo uno de los flagelos, diría yo, que tiene Latinoamérica en la educación. Profesora, ahora la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia considera usted que hay entre las capacitaciones que se les dan a los docentes de instituciones públicas y de instituciones privadas? Yo diría que la diferencia en las capacitaciones que recibimos las instituciones privadas a las instituciones educativas públicas es que en las instituciones privadas la mayor parte de las capacitaciones cuentan por el bolsillo mismo de la institución, a diferencia de las instituciones públicas, ya que pues están normalmente programadas y valoradas por el Ministerio de Educación. Bueno, eso ya depende también de la necesidad de las mismas instituciones para que lo queremos, pero yo diría que debería ser una misma capacitación, igual las instituciones educativas tenemos el mismo objetivo, que es formar. Continúo con mis preguntas. ¿Considera usted que las oportunidades de los docentes del sector privado son iguales a las de los docentes del sector público y por qué? Que esta pregunta se da para varios temas, ¿no? En oportunidades como docentes, yo creo que como personas y como calidad de docentes, de eso te encargas tú mismo. Las instituciones son encargadas de querernos llevar mucho más allá, de capacitarnos, pero ya depende tú como docente si quieres seguir adelante o no. Ahora, oportunidades económicas, diría que sí, ya que en el área pública normalmente la remuneración económica es mayor. Y ejemplo, vas a hacer un préstamo en el banco, las personas estudian tu salario mínimo, si es permanente o no, a lo cual no tenemos acceso las entidades privadas. Incluso ahora con la pandemia nada está muy claro para ninguna institución educativa privada. Entonces yo diría que allí es donde nosotros comenzaríamos a estudiar eso, qué clase de oportunidades estamos hablando. ¿Cree usted que los estudiantes de instituciones privadas tienen mejor puntaje en las pruebas realizadas por el gobierno? Que los puntajes también dependen mucho del estudiante. Tenemos estudiantes en las aulas privadas que definitivamente no tienen un compromiso con su educación y que hay muchos estudiantes en el área pública que sí lo tienen. Ahora, en realidad es bastante difícil, yo creo que para un docente en el área pública encargarse de 45 o 50 estudiantes, cuando nosotros a diferencia de ellos tenemos 15, máximo 20, y eso que es muy rara la vez en que se admite. Entonces es mucho más fácil podernos acercar a cada uno de nuestros niños y explicar un tema con más facilidad y podernos dedicar a ellos cuando son pocos.
a cuando son muchos estudiantes, que sabemos que son niños o son jóvenes que tienen otros intereses muy diferentes a la educación. Entonces yo creo que en facilidad para un acercamiento y para podernos hacer entender de nuestros estudiantes, sí, queda más fácil para el entorno privado, y también teniendo en cuenta que el entorno privado tiene unas bases muy distintas, ¿no? El Ministerio de Educación en el área pública te dice qué debes enseñar y es algo muy válido. Más en el ente privado sabemos qué debemos enseñar, pero también sabemos que podemos enseñarles de otras formas más profundas, ¿no? Igual, del mismo modo como veníamos hablando, eso depende también qué tipo de docente eres, pero varía también mucho de la cantidad de estudiantes y del entorno que los estudiantes tienen. Yo creo que eso es bastante importante, el entorno en el cual viven nuestros niños. Entonces, como te lo digo, teniendo menos estudiantes es mucho más fácil estudiar su entorno, sus necesidades, sus capacidades, sus debilidades, que teniendo 45 o 50 estudiantes es mucho más difícil. Entonces yo creo que sí puede variar, pero no por la calidad de la enseñanza docente público-privado, sino por la capacidad que podemos llegar a tener en nuestro entorno educativo o en nuestro quehacer como docente dentro del aula.